Bueno, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Creo que sos el único que va a estar conectado. Entonces, en aras del tiempo, vamos a ir iniciando nuestra clase de hoy. Antes de continuar, voy a compartir un ratito pantalla, ¿verdad? Porque quiero dar una pequeña aclaración. En nuestra siguiente, nuestra siguiente actividad, ¿verdad? Más que todo evaluación parcial, está prevista un ratito, comparto pantalla. Nuestro siguiente examen parcial está previsto que se desarrolle en fecha 15 de julio. Por tanto, hoy estamos a 1 de julio, por lo que significa que lo que nos queda para nuestro segundo examen parcial es el día 8 y el 15 el desarrollo de ese segundo parcial. La aclaración más que todo en este punto es comentarles, ¿verdad? Que todo lo que va a ingresar en nuestro segundo parcial va a estar relacionado solamente a los contenidos de Excel. O sea que todo lo que estábamos viendo en el transcurso de todos estos días van a estar enfocados en nuestro examen parcial en el desarrollo de actividades que hicimos en clase o bueno, que estuvieron viendo ustedes en clase de lo desarrollado en Excel. Por tanto, ahora les voy a mostrar una pequeña presentación, ¿verdad? En la clase pasada les había mostrado una presentación donde estábamos viendo algunas funciones básicas. Bueno, en este punto lo que quiero hacer es, primeramente, mostrarle cuáles son las fórmulas que pueden utilizar ustedes dentro de las celdas de Excel para poder aplicar. Hoy vamos a tener ya un ejercicio donde vamos a estar integrando los contenidos del ejercicio práctico 1 y los contenidos del ejercicio práctico 2. Eso quiere decir que en los contenidos del ejercicio práctico 1 estuvimos viendo promedio, valores máximos, valores mínimos y la opción o la función de contara, que cuentan aquellas celdas no vacías, pero que no son numéricas. Entonces, esa es la función contará. Y hoy vamos a estar viendo también al mismo tiempo algunas funciones de suma, algunas funciones de resta y algunas funciones de cálculo de multiplicación y demás. Por tanto, fecha 15, nuestro segundo examen parcial. Hoy vamos a estar viendo contenidos relacionados a estos dos ejercicios, ya de promedio y de valores de suma-resta. La siguiente clase vamos a ver un ejercicio sencillo de lo que sería en este caso el proceso de graficación en Excel, ¿verdad? No es compleja. Y luego quizás algunos ejercicios integradores que conlleven al desarrollo de eso. Entonces, continuando con nuestra presentación, solamente destacar, ¿verdad? Que las funciones en Excel son funciones que ya, o son fórmulas que ya están de forma predeterminada dentro de nuestra planilla y que esto nos va a permitir a nosotros utilizar determinadas funciones dentro de él. ¿Qué significa? Al momento de aplicar una función, ¿verdad? O una fórmula dentro de Excel, ustedes primeramente deben posicionarse en la celda donde quieran realizar el cálculo y para que esto se active como función o fórmula, deben agregar el signo es igual. ¿Ya? El signo es igual. Una vez que ustedes agreguen el signo es igual dentro de la celda, no tiene que haber ningún otro valor, solamente el signo es igual. Ya a partir de ahí ustedes pueden aplicar ya sea la selección por celdas, aplicando el símbolo de suma, si es que quieren realizar suma, o el símbolo de la resta, si es que quieren realizar resta, o de multiplicación o división, según el tipo de valor que ustedes quieran determinar. Ahora, si ustedes quieren utilizar
una función ya, entonces sería el signo es igual y buscan la función que quieren utilizar. En este caso, podría ser una función de suma, podría ser una función de promedio, podría ser una función de valores máximos, valores mínimos o funciones de contar o contará. Cada uno de ellos tiene funciones específicas al momento de utilizar. Por tanto, esto que les estoy mostrando ahora es para que ustedes consideren nada más que el símbolo es igual, ¿verdad? Es el primer valor o es el primer símbolo que deben incorporar ustedes dentro de la celda antes de realizar algún cálculo. En esta sección es más que todo una ejemplificación, ¿verdad?, de cómo pueden aplicar ustedes el cálculo de una fórmula dentro de una hoja de cálculo Excel. Primer punto es seleccionar la celda, que es lo que les mencioné anteriormente. Una vez que ustedes seleccionen la celda donde quieren ejecutar, en este caso, la función o la fórmula, antes que todo, como punto 2, deben de definir el signo es igual, anteponer el signo es igual. Una vez que ya está el signo es igual, deben aplicar ustedes la fórmula que quieran. Ya, ahora, ¿qué significa? En el paso 3, una vez que ustedes introducen ya sea los valores en las funciones, para poder concretar o para poder finalizar ese cálculo que ustedes tienen que hacer, solamente deben dar el signo es igual. O sea, deben dar el signo en el teclado, el valor del enter, o si es que ustedes activaron alguna función, darle la opción de aceptar. Entonces, acá ustedes van a poder identificar un cálculo sencillo, ¿verdad? Donde tenemos la resolución de una suma y los valores son el siguiente. Es 10 en una celda, en la siguiente celda hay el valor del 15 y en esta celda donde dice resultado, en esta sección tenemos que agregar el resultado. ¿Ok? Entonces, una de las formas para poder calcular es agregan el valor es igual en la celda donde ustedes quieren que esté el cálculo y pueden escribir a mano 10, ¿verdad? Pero siempre por delante el signo es igual. Escriben 10, ¿verdad? 1, 0, más, ¿verdad? Agregan el símbolo más y luego escriben el valor del siguiente que es 15. Una vez definido eso, dan Enter. Ahora, si ustedes quieren seleccionar las celdas donde van a calcular, no es necesario que ustedes escriban 10 ni 15, sino que agregan en la celda donde ustedes quieren calcular el signo es igual y a partir de ahí, una vez definido el signo es igual, se activa de forma automática la opción de selección. Por tanto, ustedes, una vez que habilitan el símbolo es igual, pueden seleccionar la celda donde está el valor a calcular, que en este caso se puede encontrar en D6, ¿verdad? Que es lo que les muestra acá, que seleccionó esa celda. Agregan el símbolo más, que es la que se encuentra en esta sección, y después agregan el siguiente valor de la celda, que es E6, que es esta, donde está el 15. Por eso muestra en esta sección al momento que están aplicando la fórmula, ¿verdad? Valores igual de 6 más E6, que significa que son los valores que se encuentran en la celda E6, que es 10, y en la celda, es decir, en la celda D6, que es 10, y en la celda E6, que sería 15. Para finalizar esta operación, solamente deben seleccionar o deben tocar el teclado del Enter, ¿verdad? En el computador y a partir de ahí ya realiza el cálculo, que es lo que vemos en el paso 4. Ahora, otras fórmulas sencillas, ¿verdad? Como para recordar, tenemos que siempre deben recordar que deben agregar el signo es igual, ¿verdad? En cada una de las celdas donde quieren aplicar ustedes los cálculos y a partir de ahí en adelante, entonces, ustedes sin símbolo es igual, seleccionan los valores y si quieren suma, agregan el símbolo de la suma. Si quieren recta, ¿verdad? Agregan el símbolo de la resta. Si quieren multiplicar dentro de la celda, van a agregar, en este caso, van a seleccionar el símbolo, en este caso, del asterisco. El símbolo de asterisco dentro de la hoja de cálculo Excel es lo que va a definir el tema de la multiplicación de valores de las celdas seleccionadas. Y para poder dividir,
¿verdad? Para poder dividir dentro de nuestra hoja de cálculo, en este caso tendría que ser la barra invertida. ¿Ok? Entonces, esto es nada más en son de recordar de lo que fue la clase pasada. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo hoy ya algunos ejercicios integradores. Y acá tenemos, ¿verdad? En este caso lo que ya sería la función suma, donde la función suma lo que nos muestra son, ¿verdad? Aquellas formas que tenemos nosotros para poder realizar ya sea suma de forma individuales, donde primeramente seleccionamos la celda donde queremos calcular, agregamos el valor es igual y a partir de ahí en adelante escribimos suma o podemos utilizar la función también suma que se activa en nuestra, en nuestra celda y a partir de ahí si son individuales seleccionamos los valores de forma individual. ¿Qué quiere decir eso? Que seleccionamos la celda donde queremos calcular, que en este caso se encuentra en A1 y le agregamos coma. En algunos, depende mucho de la versión del Office que tengan ustedes, sería coma o sería punto y coma, ¿ok? Entonces, en este caso, valor es igual, suma, entre paréntesis, A1, coma o punto y coma, B1, punto o punto y coma podría ser, depende mucho de la versión que ustedes tengan, C1 o C10 o en dependencia de la celda donde se encuentra el valor que ustedes quieren sumar, sería la selección y esto sería para que realice una suma, ¿verdad? Por valores de forma independiente, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes quieren hacer una suma, que en este caso ya sería un rango de valores que se encontraría desde la columna A1 hasta la columna A10, solamente deben de primero seleccionar la celda donde quieren calcular, escriben la función suma y entre paréntesis ya tendrían que seleccionar ustedes las celdas donde se encuentran todos esos valores. Como ejemplo, tenemos que se encuentra desde la columna A1 hasta la columna A10. ¿Ok? Seleccionan todos esos valores que se encuentran desde ese punto hasta la siguiente celda y una vez que ustedes seleccionan completo, dan Enter y realiza el cálculo. ¿Ok? Ahora, si hay distintos cálculos que ustedes quieren hacer, primero por rangos y luego de forma individual, lo único que deben de hacer ustedes en este caso, en el tema de la suma, es nuevamente seleccionan la celda donde quiere que esté ese valor que ustedes van a calcular, ¿verdad? Que sería, es igual, suma, entre paréntesis, seleccionan el rango de celda, si es lo primero, no importa si no es el rango primero, si son valores independientes, solamente seleccionan la celda donde se encuentra, que podría ser B1, punto y coma, y a partir de ahí pueden seleccionar el rango que sería desde A1 hasta A10, ¿verdad? Punto y coma o coma, y seleccionan el siguiente rango de celda si es que se encuentra en C1 hasta C5. Finalizado eso, cierran paréntesis, dan Enter y realiza el cálculo de la suma, ¿verdad? De esos valores que ustedes seleccionaron dentro de su hoja de cálculo Excel. Ya, estos son algunos ejemplos, ¿verdad? Para la utilización de la función suma, ya sea de forma individual el cálculo, como también en el caso que ustedes quieran realizar algún tipo de cálculo por rangos de celda. Entonces, hasta acá llega la presentación y ahora lo que voy a hacer es compartir con ustedes, las personas que se incorporaron ahora, pueden dejar su nombre y apellido en el chat para la asistencia. Ahora lo que voy a compartir con ustedes va a ser un ejercicio, ¿verdad? Donde vamos a estar viendo algunos ejercicios integradores que ya vimos en la clase 1 y lo que vimos en la clase 2, ¿ok? Como para poder recordar. Entonces, comparto pantalla nuevamente. Vamos a ver un ratito compartiendo pantalla para que ustedes puedan visualizar. Ya estamos. Genial. Entonces, acá tenemos algunas operaciones básicas sencillas en Excel. Entonces, este ejercicio nos dice que si queremos realizar una suma, ¿verdad? Podemos utilizar la función más. Si queremos realizar una resta, sería en este caso el símbolo de menos, ¿verdad? Una multiplicación, utilizamos el asterisco, que es lo que les estuve mencionando anteriormente. Para realizar una división tiene que ser la barra oblicua o barra horizontal. Caso de porcentajes que vamos a tener acá tendría que ser
en este caso el símbolo de porcentaje. En el caso que necesitamos el promedio ya sería la función promedio, ¿ok? Y el valor del exponente, que son estos símbolos que les muestro hacia arriba, pero que esto no vamos a aplicar hoy. Bueno, acá tenemos unos reportes, ¿verdad? En este caso que serían reportes de exportación de un determinado producto. Pero ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos pide que determinemos el total de las exportaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Para poder determinar por meses el total de las exportaciones, nos tocaría hacer a nosotros una suma, ¿verdad? De los productos que se exportaron en el mes de enero, ¿verdad? Que sería el producto del azúcar, trigo y el arroz. Por tanto, ¿qué significa eso? Que tendremos que hacer una suma para poder tener el total de exportación en el mes de enero. Entonces, después tendríamos que hacer también la sumatoria para los meses de febrero, marzo, abril hasta julio. Entonces, habíamos visto, ¿verdad? Que para poder calcular, en este caso, la suma, podemos hacer de distintas formas. Primero, podemos hacer de forma manual, donde para poder aplicar la suma tendríamos que aplicar primeramente en esta celda, ¿verdad? Donde queremos realizar el cálculo, debemos de seleccionar. Si el cálculo que queremos realizar, ¿verdad? De los totales del mes de enero es en esta celda, seleccionamos la celda para que quede activa. ¿Ok? Tenemos que tener este cuadradito, ¿verdad? En color verde, que nos muestra a nosotros dónde se encuentra esa celda donde vamos a realizar el cálculo. Definido la celda donde vamos a realizar el cálculo, agregamos el valor es igual, ¿verdad? Un ratito teclado en inglés. Vamos a ver si me deja. Es igual. Un ratito. Vamos a activarlo un ratito. Inglés. Tecla. Agregar un idioma. Utilizar nada más. Entonces, la otra. Un ratito para activar mi símbolo es igual. Sería esta. Más. Entonces, vamos a eliminar esta. Y ahí es igual. Valor es igual. Ahí está. Tenemos el valor es igual. ¿Ok? Definido el valor es igual, lo que vamos a hacer en este caso, como son los totales, sería la sumatoria del mes. Entonces vamos a seleccionar, primeramente, cálculo manual es.
es igual en la celda donde vamos a calcular y seleccionamos el valor. Tenemos seleccionado el primer valor que es del mes de enero del azúcar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aplicar? El signo del más. Ahí está. Entonces, una vez que le agreguemos nosotros el símbolo del más, significa que ese valor que hemos seleccionado que se encuentra en esta sección donde es azúcar del mes de enero, ya se encuentra seleccionada y habilitada para seleccionar el siguiente valor, que en este caso sería la de trigo del mes de enero. Entonces, volvemos a seleccionar trigo y ahí nuevamente vamos a agregar el símbolo del más, ¿verdad? Y ya nos define que ese valor que hemos seleccionado, la de trigo el mes de enero, ya se encuentra fijada dentro de nuestra celda y nos pide, en este caso ya, agregar el siguiente valor que sería la del arroz. Entonces, seleccionamos arroz y ahí van a ver ustedes que tenemos los valores que se encuentran en la celda E16, que es E16 en color azul, F16, que está en un color un poquito rojo, ¿verdad? Parece rojo. Y tenemos en color lila el valor que se encuentra en la celda donde se encuentra arroz. Entonces, definidos los tres valores, lo que hacen ustedes, le dan Enter al computador y realiza el cálculo. ¿Ok? Este es aplicando el cálculo de forma manual. Entonces, quieren corroborar si están todos los valores, dan doble clic sobre la celda y van a ver cuáles fueron los valores seleccionados. ¿Ok? Entonces, si quieren aplicar la función suma, tienen dos opciones para aplicar. La primera es, primero debemos seleccionar la celda, eso es lo importante. Una vez que ya tengamos seleccionada la celda, pueden aplicar ustedes la opción, ¿verdad?, que tienen en la parte superior, que es la que nos muestra cómo insertar una función, que es fx, y en esta sección ya se habilita una siguiente ventana. En esta ventana vamos a ver algunas funciones más utilizadas dentro de nuestro computador, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, como no veo en esta sección, bueno, si ustedes no encuentran en esta sección la función suma, en la parte superior van a poder visualizar ustedes una opción que dice buscar una función. Y ahí van a escribir suma. Le dicen ir, ¿verdad? Le dan clic en ir y les va a mostrar todas las funciones de suma que existen. En este caso, solamente queremos suma. Entonces, seleccionamos suma, le damos a aceptar. Ok. Estando en esta sección, de forma predeterminada, ¿verdad? El número uno nos muestra que el valor seleccionado se encuentra en A16, es decir, no es A, es H16, que es este valor, ¿verdad? Que nosotros calculamos anteriormente. Por tanto, la sumatoria no es de este valor, sino que son de los valores que pertenecen a azúcar, trigo y arroz del mes de febrero. Por tanto, para seleccionar estos valores, en este caso ya sería un rango de valores, lo único que deben de hacer ustedes, esto debe quedar un color un poquito más oscuro, como que si estuviera seleccionado, y a partir de ahí seleccionamos estas celdas. ¿Ok? Y ahí van a visualizar en la parte superior que los valores seleccionados se encuentran desde E17, dos puntos, hasta G17. Quiere decir que desde E fila 17, ¿vieron? Hasta G fila 17. Entonces ahí ya tenemos un rango de valores seleccionados. Entonces, definido este rango de valores, le damos a aceptar. Y a partir de ahí ya realiza el cálculo de estos valores seleccionados. ¿Ok? Ahora, ese es utilizando la función fx, ¿verdad? Utilizando la función fx. Ahora, si queremos utilizar la misma función suma, pero seleccionando nosotros los valores de forma manual, entonces aplicamos función es igual, ¿ok? Escribimos suma y ahí ya nos habilita la función suma, ¿verdad? Como una opción a seleccionar. Entonces, para seleccionar esa función suma que escribí ahora, aplicamos en el teclado el botón de tablur, ¿verdad? Que dice tab, y a partir de ahí se activa.
Una vez que se encuentre activa en esta sección, ya con el paréntesis habilitado, seleccionamos los valores, que son este más esta, que sería desde E18 hasta G18, que es lo que visualizamos en esta sección, y ahí aplicamos el Enter en nuestro teclado y ya realiza el cálculo, ¿ok? Entonces, si todos estos cálculos que estamos haciendo nosotros siguen el mismo proceso, lo único que podemos hacer para no hacer la suma de forma individual para cada uno es arrastrar. O sea, si nosotros arrastramos desde esta sección, utiliza la función que aplicamos en esta fila para el resto de las celdas que vamos a seleccionar. Entonces, para que aplique la misma fórmula para cada uno de estos valores, lo que debemos hacer es, nos posicionamos en la celda donde hicimos el cálculo y ya se encuentra la fórmula aplicada. Y en la parte inferior, ven ustedes, acá tenemos una cruz grande, color blanco. Y si me posiciono en el cuadradito que se encuentra en esta sección, el chiquitito ahí, esa cruz blanca ya se convierte en una cruz más pequeña y me permite a mí dar la opción de seleccionar. Con un clic seleccionamos y sin soltar nuestro cursor, vamos a arrastrar hasta el final. Y haciendo eso, ¿verdad? Una vez que realicemos eso y seleccionemos toda la celda donde queremos que aplique la fórmula, soltamos el cursor, en este caso soltamos el cursor del mouse y ya realiza el cálculo para cada uno de estos valores. ¿Cómo podemos identificar si el valor realizado está bien? Dándole doble clic, van a visualizar ustedes que la función que utilizó es suma y los valores seleccionados se encuentran en E19 hasta G19. Sería que es esta columna, fila 19, hasta columna G19, que es este valor. Entonces, ahí van a poder identificar ustedes que los valores seleccionados pertenecen, ¿verdad? Justamente al cálculo de esta fila porque se aplicó la función suma. ¿Ya? Entonces, ahí realizamos por completo este ejercicio. Entonces, el siguiente ejercicio que tenemos para realizar, ¿verdad? El siguiente ejercicio es la que nos pide a nosotros poder determinar el promedio de las notas. Entonces, acá tenemos nosotros, ¿verdad? La opción de determinar el promedio. Entonces tenemos los nombres de los alumnos más las calificaciones de cada uno de ellos. Por tanto, para poder aplicar promedio, recuerden ustedes que en la clase pasada también les compartí un material donde la función promedio podemos hacerlo ya sea de forma manual como también utilizando la función fx, que es esta función en la parte superior. Por tanto, para realizar el cálculo, primero deben de seleccionar la celda donde quieren calcular. Entonces, vamos a determinar el promedio de notas de Alvités Valdivieso, ¿verdad? Seleccionamos la celda donde vamos a realizar ese cálculo y en la parte superior vamos a buscar la barra, en este caso la opción de insertar función, y aplicamos. Y a partir de acá vamos a buscar la que nos diga promedio, no promedio punto sí, tiene que ser promedio. Entonces, ¿por qué nos pide promedio calcular? Entonces seleccionamos promedio, le damos aceptar y acá ya nos pregunta, ¿verdad? Nuestra función ya nos pregunta dónde están los valores que queremos calcular promedio. Entonces, los valores donde queremos calcular el promedio se encuentran en esta celda, que es lo que vamos a dar un clic, y vamos a arrastrar hasta la nota 3. Sería desde la nota 1 hasta la nota 3, que son de D31, de columna D, fila 31, ¿verdad? Hasta F, ¿verdad? Que dice fila 31. Entonces, seleccionado esos valores, ya, una vez que ya hayamos seleccionado los valores, le damos la opción de aceptar. Y a partir de ahí ya nos aplica el promedio, ¿verdad? De este alumno. Entonces, para el siguiente alumno podemos hacer el mismo método que utilizamos, función fx, o podemos escribir, ¿verdad? Valores igual, escribimos promedio
Una vez que encontremos el promedio de ahí, aplicamos en el teclado la opción de tablur o tab y ya habilita. Entonces, es igual promedio entre paréntesis y nos pide que seleccionemos los valores. Una vez que esté habilitado el paréntesis, entonces seleccionamos los valores, que hasta acá, hasta la nota 3 y ahí damos enter en nuestro teclado y ya realiza el cálculo. Ahora, si para el resto también de los alumnos va a aplicar el mismo método, ¿verdad? El promedio para cada uno, y entonces ya tenemos nosotros definido cuál es la función que queremos utilizar. Por tanto, se puede repetir la misma función para las siguientes celdas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es cuando nosotros arrastramos, utiliza la función y también utiliza los valores, en este caso de la siguiente celda, para poder calcular. Entonces, cuando yo arrastre, pongo nuevamente en esta sección, en la parte inferior, una vez que se habilite esta cruz un poquito más oscura, me va a permitir a mí arrastrar, selecciono sin soltar y voy a arrastrar hasta la parte de abajo. Entonces, hasta donde tengo que realizar el cálculo del promedio y suelto. ¿Quieren corroborar ustedes si el cálculo realizado está bien? Vamos a probar. Entonces, seleccionamos una celda. Vamos a agarrar este que es el valor de 19 y acá vamos a darle doble clic. Acá aplicó promedio, ¿verdad? Es igual, promedio y agarró los valores de 34. Recuerden, el promedio que tiene que seleccionar son de cada uno de estos alumnos. Por tanto, se tiene que agarrar los valores de cada uno de estas celdas donde se encuentran estos alumnos. Entonces, agarró de D34, que son estos valores que ustedes ven marcados, hasta F34, que es esta celda. ¿Ok? Por tanto, está bien el cálculo. Vuelvo a revisar acá. Si volvió a seleccionar bien, es igual promedio desde D35, D35, ¿vieron? Columna D, fila 35, excelente, coincide, hasta, ¿verdad? Dos puntos, F, columna F, fila 35. Por tanto, están bien. Y ahí tenemos ya nosotros, ¿verdad? Realizada el cálculo del promedio y el cálculo de los totales. ¿Ok? Entonces, estos dos ejercicios son ejercicios sencillos. Entonces, acá tenemos las operaciones básicas y en la siguiente ya vamos a realizar algunas operaciones un poquito más complejas que serían la práctica uno. A ver, acá tenemos nosotros un ejercicio que resolver y nos pide primero determinar el salario, ¿verdad? Y para determinar el salario tenemos algunas instrucciones acá abajo que nos dicen el salario, ¿verdad? En este caso de estos grupos de personas es la multiplicación de los días por el jornal. Entonces tenemos que identificar los valores que tenemos, ¿verdad? Los valores que son edades, días y jornal. Por tanto, nos dice que el salario es la multiplicación de los días por el jornal. Por tanto, para realizar el cálculo de salario, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a dar valor es igual, ¿ok? Vamos a seleccionar el valor es igual y acá ya vamos a hacer el cálculo de la multiplicación, que sería 30, ¿verdad? Que son los días, asterisco, que en este caso sería la opción de multiplicación, y vamos a multiplicar por el valor del jornal, que sería esta celda a seleccionar. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes, cuando ustedes hagan el cálculo de una persona, siempre deben seleccionar los valores que se encuentran en esa celda. Si ustedes agarran un valor que no le pertenece a esa celda, estarían realizando el cálculo de forma errónea porque son valores que no le pertenecen a esta persona. ¿Ok? Si ustedes agarran el valor de Alex, ¿verdad? Ya sea de los días o ya sea del jornal, que va a ser igual, pero en el caso de los días, los valores de cálculo que van a realizar para esta persona no van a ser las correctas. Por tanto, siempre deben de verificar el lugar donde se encuentra la información que ustedes quieren calcular para que de esa manera, cuando ustedes arrastren la función, aplique, ¿verdad? La misma función para cada uno de los datos que ustedes van a calcular. Entonces, definido los días y el jornal, doy enter y ya me realizó el cálculo del salario. Entonces, quiero corroborar si está bien, doy doble clic en esa celda y acá vamos a visualizar valores igual
E8, ¿verdad? Que está en color azul, es este valor seleccionado, asterisco, que es la opción de multiplicación, y que está multiplicando a F8, que es este jornal. Entonces, Enter, y ya tenemos el valor. Si para el resto de los participantes, en este caso de las personas, va a ser el mismo proceso de cálculo, lo único que vamos a hacer es seleccionamos la celda y ahí en adelante nos posicionamos en la esquina inferior, ¿verdad? Cuando nos visualicemos esta crucecita negra, vamos a darle la opción de arrastrar hasta el final. Y una vez arrastrado hasta el final, entonces soltamos el cursor y a partir de ahí en adelante van a poder visualizar ustedes ya el cálculo del salario para cada una de estas personas. ¿Ok? Entonces, queremos corroborar si está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle doble clic y vamos a verificar si el valor seleccionado, ¿verdad? Corresponde a los datos, en este caso, de la persona. Entonces, como nosotros arrastramos, lo que le pedimos es que aplique la opción de multiplicación y tome los valores por cada una de las celdas seleccionadas, al igual que la anterior. Por tanto, si los valores seleccionados para la multiplicación fueron estas dos celdas, entonces la opción de multiplicación se realiza para ella. Entonces, para la siguiente celda va a volver a buscar los valores en esta misma sección, pero en la siguiente fila. ¿Ok? Entonces, para eso es que cuando aplicamos esta forma de calcular aplica para cada uno de ellos el mismo método de cálculo realizado anteriormente. Entonces, busca en cada una de las filas utilizar el mismo proceso de multiplicación, pero en filas diferentes. Entonces, si le doy clic en esta sección, van a visualizar ustedes que los valores seleccionados fueron de esta, o sea, de Gloria, fueron seleccionados los valores de días y jornales que le pertenecen a Gloria. Por tanto, ahí ya tenemos realizado el cálculo del salario, que podemos decir que este ejercicio ya tenemos hecho, y nos pide ahora, ¿verdad?, realizar el cálculo de la bonificación, ¿verdad? ¿Qué significa la bonificación? La bonificación es el 20% del salario, ¿ok? Entonces, para calcular la bonificación, tenemos que ver dos puntos. Primero, si el valor de la bonificación está independiente. Como no está independiente, podemos agregar nosotros el valor de la bonificación dentro de nuestro cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Que, entonces, vamos a calcular la bonificación que dice que es el 20% del salario. Entonces, para calcular esto, vamos a habilitar nuevamente funciones igual, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar el salario y este salario vamos a multiplicar primero. Podemos multiplicar por el 20%, asterisco, 20, y a este 20 le aplicamos el valor de porcentaje, ¿verdad? Puede ser por el 20%, como también puede ser por 20 dividido 100, ¿ok? Entonces, doy Enter a esta sección y ahí tenemos realizado el cálculo para este valor. ¿Ok? Si doy doble clic, veo que el valor seleccionado es G8, que es este, G8, asterisco, que es la opción de multiplicación por 20%. ¿Ya? Entonces, al darle Enter, automáticamente me realiza el cálculo. Ahora, ¿qué pasa? Voy a eliminar nuevamente este. ¿Qué pasa si yo realizo el cálculo? Es igual, nuevamente, el salario, asterisco, por 20, ¿verdad? Dividido 100, vamos a tener el mismo resultado. Si realizamos este cálculo, van a ver ustedes que vamos a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en esa sección, es en el caso que ustedes no encuentren el valor del porcentaje o el símbolo del porcentaje, lo que están haciendo ustedes es que, recuerden, 20% viene siendo en este caso 20 dividido 100. Por tanto, ese valor decimal que da, lo que va a hacer es multiplicar al valor del salario y va a determinar el porcentaje que corresponde ese cálculo a realizar. Entonces, haciendo esta sección, ¿verdad? Ya realizando este cálculo, podemos aplicar la misma función para cada uno de estos ejercicios. Por tanto, selecciono y arrastro. ¿Ok? Entonces,
Queremos verificar si está bien, damos doble clic y vemos que G9, que es este, ¿verdad? Que es el salario que pertenece a Alex, G9, ¿vieron? Y la 9 multiplicó por 20 dividido 100, que sería por 20%. Enter, nuevamente doy, queremos corroborar otro cualquiera, a ver si aplicó bien. Y nuevamente verificamos G14, ¿sí? Agarró el valor del salario, por 20 dividido 100. ¿Ok? Y ahí ya tenemos nosotros realizado el cálculo de la bonificación. Entonces, damos en amarillo como realizado. Y ahora nos pide determinar el descuento. ¿Ok? Y el descuento, en este caso, sería el 5% aplicado al salario. ¿Ok? Entonces, acá nuevamente para poder aplicar el descuento, nos dice que es el 5% aplicado al salario. Entonces vamos a darle valor es igual, sería salario, ¿verdad? Como es el 5%, vamos a multiplicar por 5%. Acá puede ser 5 dividido 100, como también 5%. Entonces vamos a poner 5 dividido 100. Enter. Y ahí tenemos el valor del descuento. ¿Ya? Entonces, tenemos el valor del descuento y si queremos aplicar la misma fórmula para el resto, entonces nos posicionamos nuevamente en esta parte inferior. Cuando tengamos la crucecita más oscura, le damos a arrastrar hasta la última celda donde se encuentra el último valor a realizar. Y acá tenemos aplicado el descuento para cada uno de estos puntos, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos, queremos corroborar si está bien, voy a seleccionar uno cualquiera. Nos dice que el descuento es el salario, ¿verdad? Estamos viendo Gloria, G10 G13, que es G13, es el salario, por 5 dividido 100, ¿verdad? Que vendría siendo el 5%. Queremos corroborar si eso está bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Voy a eliminar nada más la fórmula aplicada acá para corroborar si realmente es el 5%. Ahí teníamos el valor de 18, ¿verdad? Voy a darle valores igual. Voy a multiplicar el salario por 5%. Gente, me tiene que dar 18. ¿Vieron? Entonces así aplican ustedes para cada uno de ellos. Y acá el descuento ya tenemos realizado. Por tanto, marco, ¿verdad? Como realizado en color amarillo. Ahora, el sueldo neto es, acá ya nos dice que el sueldo neto es entonces. ¿Cuál sería el sueldo neto? El sueldo neto sería el salario más la bonificación, ¿verdad? La bonificación más el descuento. Entonces, acá vamos a darle valor es igual, ¿ok? Vamos a darle valor es igual. Entonces nos dice que el sueldo es el salario, ¿verdad? Más la bonificación menos el descuento. ¿Ok? Seleccionamos los tres valores y ya tenemos el cálculo realizado. Y ahí está. Entonces, ya tenemos el cálculo del primer sueldo neto de nuestro personal, ¿verdad? Que sería de Marilu. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar para el resto el mismo método de cálculo. Entonces, selecciono esta celda, me posiciono en la parte inferior que me va a permitir arrastrar esa fórmula aplicada para el resto de los funcionarios, ¿no? En este caso, el resto de las personas. Suelto mi clip y a partir de ahí hizo el cálculo para cada uno de estos participantes. Entonces quiero verificar si está bien. Voy a darle a uno cualquiera doble clic y voy a verificar si son los valores seleccionados. G14 pertenece a salario, ¿verdad? De András, más H14 que es este valor de la bonificación, menos el descuento. Por tanto, está bien. Para cada uno de estos aplicó la misma fórmula. Y acá podemos definir que ya tenemos realizada ese ejercicio. Práctica uno ya tenemos, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con el ejercicio práctica 02. Y esto es más fácil, gente. Acá nos pide determinar primero
solamente nos pide determinar el valor, ¿verdad? Tenemos en pesos y tenemos el importe en dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide? Nos dice que tenemos las cuentas por cobrar y quiere que determinemos el importe en dólares de esto. Entonces, si tenemos en pesos, ¿verdad? Y queremos llevarle a dólares, eso significa que 324 dólares corresponden, ¿verdad? Ya 125 pesos tenemos y de eso debemos llevarle a dólares. ¿Ok? Entonces, por cada peso, por cada dólar corresponde a utilizar a 324 pesos. Eso significa que lo que vamos a aplicar acá va a ser una división, ¿verdad? Donde vamos a aplicar valores igual, ¿ok? Estos 125 pesos que tenemos, ¿verdad? Son pesos. Lo que vamos a hacer es llevarlo a un valor en dólares. Lo que tendríamos que hacer en este caso sería dividir, ¿verdad? Tenemos el monto en pesos y eso vamos a dividir entre 324, que es el valor del dólar de los pesos. Al darle enter a ese ejercicio, acá tenemos el valor en dólares que corresponden a estos 125 pesos. ¿Ok? Entonces, para cada uno de estos lo que vamos a hacer es aplicar la misma fórmula que sería el cálculo de este valor entre el valor del dólar. Entonces, cuando apliquemos para cada uno de ellos, acá vamos a tener un caso excepcional. Yo seleccioné, primero les estoy mostrando, vamos a ver, doble clic y acá estamos teniendo 125 pesos, que es C8 dividido F8. Si ustedes se acuerdan, en el ejercicio anterior, cuando nosotros aplicábamos la opción de arrastre, siempre utilizaba el mismo valor que se encontraba en la misma fila, ¿ok? Para calcular. En este caso, tenemos la coincidencia de que este valor 324, que es el valor del dólar, se encuentra en la misma fila de nuestro cálculo también del valor del importe de pesos para realizar. Pero ¿qué sucede? Si le damos la opción de arrastrar, voy a arrastrar solamente la siguiente fila, nos da un error de cálculo. ¿Ok? Pero, ¿qué tipo de error nos da acá? Acá nos está diciendo que el valor calculado no se encuentra en la celda buscada. Eso quiere decir que si le doy doble clic, van a ver ustedes que acá agarro C9, que es el valor de pesos, dividido F9. ¿Qué significa? Que está agarrando el valor vacío, ¿verdad? De esta celda. Por tanto, significa que al momento que nosotros arrastremos, ¿verdad? Arrastremos esta función, ¿verdad? Esa fórmula calculada, va a ir seleccionando cada uno de los valores que se encuentran en esa fila. Por tanto, no va a poder ser aplicable, en este caso, el cálculo aplicando la opción de arrastre si es que seleccionamos esta celda. Pero esto se resuelve sencillo. ¿Ok? Entonces, acá tengo que volver a calcular nuevamente, pero con la única diferencia de que este valor, ¿verdad? Este 324 queremos que esté fijo en todas estas celdas. ¿Ya? Que cuando realicemos el cálculo de los pesos para llevarlo a dólares, solamente utilice este valor para cada uno de los cálculos a realizar. Y para ello lo que vamos a hacer es, primero vamos a habilitar símbolo es igual, ¿ok? Vamos a seleccionar que este va a ser variable, porque esto va a cambiar al momento que estemos realizando el cálculo en cada una de estas celdas. Vamos a dividir, pero vamos a seleccionar, allá agregué la barra invertida y vamos a seleccionar el valor del dólar, pero vamos a definirle que este valor de dólar que vamos a utilizar esté fijo para cada una de las celdas a calcular. ¿Y cómo vamos a definir que esté fijo? Vamos a aplicar lo que en este caso sería la función en F4, es en el teclado, ¿verdad? Que lo que hace F4 es fijar, voy a seleccionar un ratito, F4 lo que hace es, blanco mi teclado, ahí está. F4 lo que hace es la opción de fijar, ¿verdad? Con símbolo de pesos, la celda. ¿Vieron ustedes? Ahora, si ustedes no tienen F4, lo único que tienen que hacer es delante de la F poner el símbolo de pesos.
¿Ya? O sea, este símbolo de peso es lo que está en el teclado luego al momento de utilizar. El símbolo de pesos en Excel lo que hace es fija la celda para que los valores a calcular siempre tome de esa celda para el resto. Entonces, al definir que mi celda, que esta celda que está en rojo, va a estar fija para cada uno de los cálculos que vamos a realizar, entonces le damos Enter. Ahí realiza el cálculo, ¿vieron? Y ahora sí, si selecciono y le doy la opción de arrastrar, van a ver ustedes que realizó el cálculo, ¿vieron? Del valor del dólar, del importe en dólares que corresponden a cada uno de estos valores. Ahora, queremos corroborar si está bien o no está bien el cálculo. Voy a dar doble clic y ahí van a ver ustedes. Acá aplicó el cálculo, es igual C9, ya es C fila 9, ¿vieron? Que pertenece a Víctor Manuel, dividido, símbolo de pesos tenemos, ¿no? Tenemos F8, que es este valor. ¿Ok? Queremos corroborar si el siguiente está bien, voy a seleccionar este, doble clic nuevamente. Y acá van a ver ustedes C12, ¿vieron? Está el valor dividido F8, que es este, los símbolos de peso. El símbolo de peso lo que hace es fija la celda para el cálculo en el resto de las celdas donde ustedes quieren aplicar. Por tanto, este valor está fijado y al momento que nosotros arrastremos siempre va a seleccionar ese valor para cada una de las celdas a calcular, que fue lo que hicimos nosotros a continuación, ¿ok? Entonces verificamos también si esta celda está bien. Tenemos nuestra celda que es C19 dividido F8. Y ahí. Entonces, este ejercicio fue un ejercicio diferente a la del resto donde tuvimos que fijar el valor a calcular, ¿ok? Entonces, acá ya tenemos realizado el ejercicio 2 completo. ¿Qué nos falta entonces? A realizar el ejercicio que ya vendría siendo la de funciones. Entonces, vamos a funciones, que es este ejercicio que está acá. Entonces, ya tenemos, vamos a quitar, y tenemos los valores de los totales también. Entonces, acá nos pide como primer ejercicio a realizar, lo más probable es que este ejercicio aparezca en el examen parcial. Entonces, tomen nota de qué es lo que vamos a realizar. Entonces, nos dice, realiza el cálculo del total de cada mes. Entonces, nos pide realizar primero la sumatoria total de cada mes, de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Ok? Y este tendría que haber sido stand 1, que es lo que se eliminó de ahí. Entonces, agregar 1. Bueno, después, ¿verdad? Nos va a pedir que realicemos el cálculo por stand, que serían estos totales. Entonces, acá podemos aplicar nosotros, si es que no tenemos valor en esta sección, ¿verdad? Supongamos que no tengamos valor en esa sección, porque es un valor cero, ¿verdad? Yo le puse nada más anteriormente, pero el ejercicio puede aparecer así. Si yo le doy la opción de aplicar autosuma, que es la función que se encuentra en esta parte superior, ¿vieron? Autosuma lo que hace es seleccionar los valores a calcular de forma automática. Si le doy la opción de aplicar, me muestra, ¿verdad? Para el cálculo de la suma, los valores de esta celda, ¿ok? De esta celda que tienen valores. Que serían 50, 10, 6, 29, 25. Como este no tiene valor, no asume como cálculo porque es una celda vacía. Por tanto, como son esos valores que tenemos que calcular, le podemos dar Enter. ¿Ok? Y tenemos la sumatoria. Pero ¿qué sucede? Si nosotros queremos aplicar esta misma fórmula para el resto, voy a darle la opción de arrastrar. Y quiero que me sume también para la siguiente, me va a realizar la suma, pero con la única diferencia de que el valor seleccionado solamente se encuentra de C5, que es desde el stand 2, hasta C9, que es hasta el stand 6. ¿Qué significa que no sumó este valor que pertenece al stand 1? Por tanto, el cálculo que ustedes realicen en esa celda no va a ser un cálculo correcto. ¿Por qué? Porque no están todos los valores seleccionados. Entonces acá pueden aplicar ustedes. Primero, si el valor de la celda no se encuentra seleccionada, que en este caso sería la del stand 1, ustedes cuando dan doble clic tienen la opción de poder arrastrar, ¿verdad? Y continuar seleccionando como disminuir.
¿ok? En mi caso, puedo arrastrar hasta la parte superior, ya hasta el valor del stand 1, y ahí ya tenemos nosotros los valores de C4, que es esta, hasta C9. Perfecto. Una vez que ya tenemos definido, vamos Enter, y a partir de ahí ya tenemos nuestro cálculo realizado. Entonces, acá sí puedo aplicar yo el arrastre completo de todos los valores para que calcule. Entonces, vamos a corroborar si este seleccionó bien. Entonces, doy doble clic y acá van a ver ustedes en color azul todos los valores seleccionados. En este caso, al rango de valores seleccionados. Ok, entonces Enter y ahí tenemos para cada uno de estos los valores calculados. Ahora, para el cálculo de los totales, vuelve lo mismo. Podemos utilizar la función autosuma, como también podemos utilizar la función fx. Si le digo fx en esta sección, aplico suma calcular, entonces le doy a aceptar y acá me consulta dónde están los valores que quiero calcular, si son de C4, que es esta, no me agarra desde B, ¿por qué? Porque tiene valor negativo, ¿verdad? Hasta G4, que es hasta este valor. Si ustedes no están seguros, gente, seleccionen nada más y ya está. Entonces, definido eso, le dan a aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Como los valores que seleccionó fue desde esta celda hasta esta celda, si nosotros arrastramos, solamente los valores que va a calcular va a seleccionar desde febrero hasta junio. ¿Ok? Entonces, eso significa que los valores que ustedes seleccionaron no están completas. Por tanto, ustedes pueden arrastrar, ¿verdad? Puedo arrastrar yo mi función hasta el mes de enero y a partir de ahí le doy Enter para que pueda calcular. Como también pueden hacer el cálculo de forma manual, gente. Si ustedes no quieren aplicar esa función y quieren aplicar es igual e ir sumando uno por uno, ¿verdad? Seleccionan más esta, más esta, más abril, más mayo, más junio. ¿Verdad? Supongamos que tengan los valores de junio, más junio, ¿verdad? Que sería de 15. Van a poder ustedes realizar el cálculo para cada uno de ellos. Repito, ahí está. Entonces, sería, es igual esta más esta más esta más esta más esta más junio, que sería este valor, sería G5, Enter, que tienen ustedes todos los valores calculados. ¿Vieron? Están por colores. No me falta uno. Más este valor. Ah, ya, ahí está. C5 más marzo más abril más mayo más G5, Enter. Y ahí está. Doble clic y van a ver ustedes todos los colores seleccionados, ¿verdad? De la celda a calcular. Enter. Y a partir de ahí ustedes si quieren pueden arrastrar. O sea, por cualquiera de los métodos que ustedes utilicen, recuerden siempre que tienen que verificar todos los valores a calcular. Entonces acá ya tenemos la sumatoria total, ¿verdad? Por stand como la sumatoria total por meses. Eso les tiene que dar, ¿verdad? 1444, tanto la sumatoria de por stand como la sumatoria por meses. Entonces ahí ya van a identificar ustedes, ¿verdad? El cálculo por stand. Entonces acá ya nos va a pedir a nosotros realizar el cálculo, en este caso ya serían cálculos estadísticos, donde nos pide determinar primero el número de meses. ¿Ok? Entonces ya acá vamos a ir aplicando lo que vimos en la clase anterior, donde aplicábamos la sumatoria de nombres. Para aplicar, en este caso, la cantidad de meses que hay, tenemos que utilizar una función. Y esa función se llama función contará. ¿Por qué la función contará? Porque cuenta el número de celdas no vacías y no son numéricas, ¿ok? Si son celdas numéricas, utilizamos la función contar. Pero en este caso son celdas no numéricas, son letras. Por tanto, queremos que nos cuente aquellas celdas que no están vacías.
Entonces voy a aplicar valores igual, puedo aplicar, como también directamente podemos aplicar para utilizar la función contar, la función fx. Entonces, fx puedo darle, busco la función que se llama contará, ¿verdad? Le doy a aceptar y me dice número de meses. Entonces, los meses son desde enero, que es lo que voy a seleccionar, hasta junio. ¿Ya? Cierro. Entonces, función contará, me tiene que contar la cantidad de meses que hay. Entonces me cuenta desde la celda B3, B, fila 3, hasta la celda G3. G3. ¿Ok? Aceptar. Y ahí nos dice que tenemos número de meses, son 6, de enero a junio. Excelente. Ahora, ¿qué me pide? Me pide contar el número de stam. Por tanto, el número de stand es saber qué cantidad de stand hay y aplicamos la misma función. Entonces, seleccionamos la celda donde vamos a realizar el cálculo, función fx, utilizamos la función contará y a partir de ahí seleccionamos en este caso, la celda donde están el cálculo que queremos realizar, que son los stand, que del stand 1 hasta el stand 6. Ya seleccionamos los stand desde el stand 1 que es A fila 4 hasta A fila 9. A4 a A9. Aceptar. Y ahí tenemos que son 6 stand también los que están. Ahora, ¿qué nos pide acá? Nos pide determinar el total de ventas generales. Dice total de ventas generales. ¿Y cuál es el total de ventas generales? Es la sumatoria de todos los stands más todos los meses y el valor que debemos de calcular, en este caso, el valor que debemos dejar en esta sección es esta suma. Por tanto, lo que vamos a hacer es, seleccionamos es igual, ¿ok? Y vamos a seleccionar este valor, ¿ya? Que es la sumatoria que realizamos nosotros de todos los stands. Entonces, tanto los stands como los meses. Al darle Enter, directamente carga ya en esta celda el valor seleccionado. Si hay una variación en uno de estos valores, también va a haber una variación, ¿verdad? En este valor. Pongo un ejemplo. En el mes de enero tenemos nosotros que no hubo ninguna venta, pero supongamos que haya existido 20. Doy Enter, en este caso. Es decir, al darle Enter no va a haber variación. ¿Por qué? Porque nosotros no seleccionamos los valores de esta celda. Pero si yo arrastro, se va a generar una variación. ¿Ok? Entonces, al darle doble clic, si yo arrastro este valor hasta esta celda y doy Enter, ahí sí hubo una variación completa en todos los datos calculados. Pero ¿qué pasa? Que estos valores se mantienen fijos porque no asumían los valores del resto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos G4 hasta, desde B4 hasta G4 tenemos los valores calculados. Entonces si yo le doy arrastrar hasta esta sección, vemos que se mantienen cada uno, acá está. Este es el valor que necesito ajustar, que sería esta sumatoria. Enter. Y ahí sí hay una variación en total. ¿Vieron? Porque acá ajustamos los valores de la sumatoria de los stand, más ajustamos los valores de la sumatoria del mes de enero, y ahí hubo una variación. Pero ¿qué pasa? Si eliminamos este valor, ¿verdad? Si eliminamos este valor, se vuelve a ajustar nuevamente nuestra celda. ¿Vieron? 120, 1044 y acá 180. Pero si hay un valor en esta celda, se modifica y como este valor es 1464, tuvo una variación en esta celda, también va a tener una variación en esta celda. ¿Por qué? Porque estamos utilizando que los cálculos o el valor determinado de esta celda, que es el total, ¿verdad? También se vea reflejada en esta celda. Por tanto, voy a volver a agregar valor 0 acá para que quede nuevamente tal y como estaba nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿qué nos pide ahora determinar? Ya en esta celda, ya estamos terminando, nos pide determinar el mayor de ventas del mes de enero. O sea, nos pide determinar el valor máximo, ¿verdad? Quiere saber cuál es el mayor de las ventas que hubo en el mes de enero.
Entonces tenemos todos los estanes y nos piden determinar el valor máximo. Entonces, para determinar el valor máximo, seleccionamos la celda donde vamos a calcular, función fx, y nos pide del mes de enero. En tanto, vamos a seleccionar max, aceptar, y vamos a seleccionar del mes de enero, ¿verdad? Nos pide que sea el valor máximo. Entonces selecciono desde esta celda, desde la celda de enero, del stand 1 hasta la celda del mes de enero del stand 6. Ahí están, de B4 hasta B9. Están los valores, le doy a aceptar. Y ahí me muestra el mayor, ¿verdad? Monto de ventas del mes de enero, que es 50, que pertenece al stand 2. Ahora, me pide que calcule, ¿verdad? La menor venta del mes de mayo. Entonces, para determinar el menor de las ventas del mes de mayo, vamos a utilizar la función min, que busca aquellos valores mínimos dentro de un grupo de celda a seleccionar. Entonces, seleccionamos donde queremos realizar el cálculo, fx, y acá vamos a buscar la función min. Seleccionamos min, aceptar, y a partir de ahí vamos a ir buscando mes de mayo, mes de mayo, y vamos a seleccionar los valores desde el stand 1 hasta el stand 6. Entonces, lo que nos tiene que mostrar sería desde F14, F fila, es decir, desde F4 hasta F9. De eso debe buscar aquel valor mínimo para que nos muestre en la celda ese cálculo que les estamos pidiendo, que es 12. Si verificamos en el mes de mayo, 12 es el valor más bajo, ¿verdad? De venta dentro de los estándares. No asumimos nosotros los valores de los totales. Recuerden, totales ya es la sumatoria. Acá nos está pidiendo los valores por cada uno de los están en los meses. Entonces, acá ya tenemos el valor mínimo y ahora nos pide determinar el promedio de ventas, ¿verdad? Nos pide determinar el promedio de ventas en junio. Entonces, lo que vamos a hacer es fx, buscamos promedio, le damos a aceptar y nos dice que tiene que ser el promedio de ventas de junio. Entonces selecciono desde el stand 1 hasta el stand 6, ¿verdad? Los valores de venta del mes de junio, desde el stand 1 hasta el stand 6. Entonces, para poder determinar el promedio, y una vez seleccionado esos valores, ¿verdad? Una vez seleccionado estos valores, le damos a aceptar. Y ahí nos dice que es 48. En este caso ya es un valor redondeado, ¿verdad? Porque es 47 puntos y algo. Entonces ya acá nosotros tenemos un valor de promedio redondeado que es 48. Ahora nos dice que determinemos el promedio de ventas del mes. O sea, promedio de venta, en este caso, del mes. Entonces sería enero, febrero, marzo, ¿verdad? Abril, mayo y junio. Quiere saber el promedio de venta de esos meses. Entonces, acá nuevamente, fx, ¿verdad? Le decimos promedio y como son del mes, entonces vamos a seleccionar todos los valores totales por meses desde enero hasta junio. Seleccionamos valores desde enero hasta junio. Y es el promedio lo que vamos a determinar. Vuelvo a subir mi, mi ventana donde se encuentran los valores seleccionados, ¿verdad? Con estos meses, valores, y ahí le doy la opción de aceptar. Y acá me muestra el promedio de venta, ¿verdad? De los meses, que es 241. Ya es un valor redondeado. Y para finalizar nuestro cálculo ya nos pide datos estadísticos por stand, donde nos pide mayor venta, ¿verdad? Realizada en el stand 3, menor venta del stand 5 y nos pide el promedio de ventas del stand 1. Entonces, mayor venta sería valor máximo a buscar del stand 3. Entonces sería del stand 3 por meses. Entonces sería fx, seleccionamos, lo que vamos a buscar es el valor máximo, que es valor max, en este caso la función max, y nos pide que sea del stand 3. Entonces buscamos el stand 3, está acá, y sería desde enero hasta junio. ¿Ok? Desde enero hasta junio del stand 3 queremos que nos muestre el valor máximo. Le damos a aceptar, ya que tenemos el valor máximo del stand 3, que es 57.
están 3, 57 es el valor máximo, 41 fue en mayo y 57 fue en febrero. Ahora, el valor mínimo o menor venta del stand 5, nuevamente vamos a utilizar la función min fx, vamos a darle y ahí vamos a buscar la función min, le damos a aceptar y acá vamos a buscar del stand 5, que es este stand, desde el mes de enero hasta junio, ¿verdad? Vamos a seleccionar para que nos muestre la menor venta que tuvo el stand 5. Seleccionado estos valores, recuerden, siempre fíjense que si los cálculos que van a realizar, si están dentro de las filas que se encuentran del valor seleccionado, en este caso estamos buscando del stand 5 y tienen que ser todo el periodo. ¿Ok? Acá ya tenemos seleccionado todos los valores y le doy la opción de aceptar. Y acá tenemos que la menor venta del stand 5 fue 29. Y si buscamos 29 pertenece al mes de enero. ¿Vieron? Y por último, ya sería solamente determinar el promedio de ventas, ¿verdad? Ya en este caso, del stand 1. Por tanto, para determinar el promedio de ventas, selecciono la celda donde quiero realizar el cálculo, doy la función fx, aplico, o en este caso selecciono la función promedio, aceptar, y acá ya voy a buscar del stand 1, puedo seleccionar desde enero o directamente desde febrero, porque enero como un valor cero no afecta. Selecciono desde el mes de enero, ¿verdad? Todas las celdas y ahí ya tenemos las celdas seleccionadas. Entonces lo que va a hacer es el cálculo del promedio. Entonces al seleccionar le decimos que desde enero hasta junio nos realice el cálculo de promedio, le damos a aceptar y acá vamos a tener que el promedio de ventas del stand 1, ¿verdad? Del stand 1 fue de 30. En este caso sería 30%. Es decir, de 30 como valor promedio, de todo el valor total que tenemos acá. Entonces, ahí ya tenemos realizados los cálculos, en este caso estadísticos, que utilizamos la función de valores máximos, utilizamos las funciones de valores mínimos, ¿verdad? Determinación de promedio por meses, determinación de promedio por stand, como también buscamos aquellos valores donde nos pedían determinar los valores totales calculados como también la cantidad de stand que existieron, como también la cantidad de meses en el cual se estuvo trabajando. ¿Ok? Y también realizamos el cálculo de la sumatoria por meses como el cálculo de la sumatoria por stand. ¿Ya? Entonces, este ejercicio que yo tengo acá les voy a compartir a ustedes también para que puedan ir practicando en sus casas, ¿verdad? Porque son ejercicios que lo más probable estén también en en nuestro segundo examen parcial, que sería en la fecha 15 del mes de julio, que tenemos previsto nuestro segundo examen parcial. Entonces recuerden, gente, en el examen parcial solamente van a ir contenidos desarrollados desde Excel, ¿verdad? Desde que hemos empezado a trabajar en Excel hasta la parte práctica que hemos estado viendo hasta ahora. En nuestra siguiente clase vamos a ver un ejercicio sencillo de cálculo nuevamente, pero ya vamos a estar aplicando gráficas y con ello entonces vamos a estar haciendo algunos ejercicios sencillos que van a estar relacionados a nuestro examen parcial para que puedan ir practicando también. Entonces, duda que ustedes tengan, que quieran consultar ahora antes de finalizar nuestra clase, algo que quieran acotar o quiera que les aclare. Ninguna. Bueno, gente. Si no hay dudas, Todo, todo eh, bien, profe, tu clase. voy a compartirles a ustedes El examen, consulta, lo que va a ser nuestro el, ex- material de la clase. Sí, el examen va a ser como, la parcial va a ser como el anterior, que se descarga el sí, archivo y nos da tiempo para poder desarrollar. así mismo va a ser. El mismo proceso nada más vamos a aplicar, no se preocupen por ello. Ok, pero Vamos a con los tener, ejercicios ahora. sí, yo les voy a compartir este ejercicio. El examen va a ser una parte teórica donde van a estar algunas preguntas sencillas de lo que es Excel, que es una hoja de cálculo, que es una celda, ¿verdad? Van a hacer selección múltiple. Y el otro ejercicio va a ser un ejercicio práctico, que es lo que estábamos viendo hoy en clase. Entonces, Perfecto.
nuestra siguiente clase vamos a ver algunos ejercicios sencillos también que van a estar relacionados también a nuestro examen parcial. ¿Ya? Entonces, cuando nos toque el examen parcial, yo les habilito a ustedes para que puedan hacer y para que puedan hacer con tiempo también. Les habilito hoy y estaría cerrando el jueves o viernes por ahí, ¿ok? Entonces, nuestro material de la clase lo voy a Ok. estar subiendo en la plataforma también para que ustedes puedan descargar. Bueno, gente, les deseo un excelente resto de jornada y cualquier duda que ustedes tengan pueden escribir en el grupo para poder aclararles, ¿ok? Y este ejercicio también va a estar en la plataforma para que ustedes puedan descargar. Bueno, gente, les deseo una excelente jornada y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao.